Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. El ungido de Yahvé realiza la salvación reuniendo al pueblo. Ya no habrá sufrimientos ni necesidad, porque Dios renovará su alianza. Los títulos de sacerdote y ministro ya no serán exclusivos de algunas personas, sino que todos los miembros del pueblo de Dios serán consagrados. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este quinto domingo del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de Dios, que como siempre viene a nuestro encuentro y nos anima sobre todo a dar pasos agigantados, digamos, en la vida cristiana, en este llamado que el Señor nos hace hacia la santidad, ser buenos ciudadanos, honrados ciudadanos, buenos cristianos. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Amén.
en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey Celestial, Rey Celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, y uno gritaba hacia el otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿hay quien enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno. Señor, no abandones la obra de tus manos. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado y que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol.
ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios no fue estéril lo que Dios ha hecho en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo, qué hermoso continuación, ciertamente, 4º, 6º, 5º, siempre en una forma sistemática nosotros vamos reflexionando. Ahora ya estamos así celebrando en este 5º domingo del tiempo ordinario un paso muy importante en la vida del cristiano. Sobre todo aquí Jesús, que nos llama a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres en el sentido de que somos nosotros ahora los misioneros. Somos nosotros, comunidad cristiana, quienes tenemos que llevar el evangelio, la buena noticia. Somos nosotros quienes nos tenemos que encargar hoy de construir el reino de los cielos. Qué hermoso entonces entender esto, queridos hermanos, y mirar todo el proceso que tenemos en la narración que hoy nos presenta el evangelista Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. En primer lugar, un Jesús que, como siempre, reúne. La multitud se amontonaba alrededor de él. La famoso kabure irahuella, es decir, la atracción, queridos hermanos, pero no solamente por
el decir de las cosas, por el discurrir de los discursos de Jesús. Como dice, ¿verdad?, San Ignacio de Loyola, y lo dice muy bien, no es el discurrir simplemente, el discurso, ¿verdad?, sino que peñan ñamindu ua lleva peñan de yara eja yeikua, va eva peñan de yara lo igual casea ñandebe, va eva lo mozarambía lleva entero betea benguana, au peñan de la ñajenduros ina ñamañaros allá yejesapea, cato estella ya potas ñañe puruta ya guatabeñan de yara ra pereje. Y es eso lo que nos está presentando, ¿verdad?, el evangelista Lucas. Y es hermoso, ¿verdad?, porque después aquí nos habla de dos barcas. Dice, Jesús vio dos barcas. Esto también es importante dentro del contexto histórico, ¿verdad?, cómo se nos está presentando aquí a la comunidad cristiana, ciertamente, y a la comunidad judía. Dos barcas, el judaísmo, el cristianismo. Jesús elige aquella de Simón. Esto ya es importantísimo, ¿verdad? Algunas veces ¿verdad? Pero también dos barcas no solamente significa esa diferencia, ¿verdad?, de corrientes o de entendimientos o de interpretación del plan de salvación de Dios en nuestra historia, sino que aquí también nos está insistiendo mucho en el aspecto de la comunidad. Porque ¿verdad?, el símbolo de la barca, cuando se habla de la barca, siempre estamos hablando de iglesia, siempre estamos hablando de comunidad, queridos hermanos. El Señor viene para todos, el Señor nos llama a la comunidad. Todo lo que disgrega, queridos hermanos, todos aquellos que simplemente van fundando sus pequeñas barquitas, sus pequeñas iglesias, buscando sus propios intereses, queridos hermanos, esos son justamente lo que están desparramando, como dice el Evangelio. Esos son justamente lo que están buscando simplemente intereses mezquinos. Y entonces por eso cuando te dice el Evangelio aquí Lucas, que Jesús, mirando, viendo las dos barcas, la que elige es la de Simón Pedro. No nos olvidemos que la figura del Papa, la figura de Pedro, es entonces aquí la figura importantísima como núcleo para la unión de la comunidad. De cierta manera, esta comunidad, estamos con San Lucas, estamos en el año 85, recordemos que históricamente nos encontramos en una comunidad que es bastante perseguida. Los cristianos no son aceptados así nomás. Comienzan las persecuciones contra los cristianos. Muchos que también comienzan a apostatar. Otros dentro de la misma comunidad cristiana que comienzan con herejías, ¿verdad? O sea, crean sus propias iglesias. O sea, esta realidad, queridos hermanos, que se estaba viviendo en ese momento y que hoy en día también se vuelven a repetir, pero de una manera totalmente mucho más amplia, ¿verdad? Y de diversas maneras, ¿verdad? Pero aquí es entonces donde el evangelista insiste y Lucas insiste y le habla a la comunidad y reflexiona. El Señor miró dentro de la comunidad dos barcas, pero de esas dos barcas el Señor elige la de Simón Pedro. Aquí está entonces la institucionalidad que está queriendo explicar y que le preocupa a esa comunidad cristiana de Lucas. Oye, esa página de que cuanto más nos dividimos, cuanto más nos disgregamos, ciertamente que estamos perdiendo fuerza. No podemos llevar ningún evangelio, queridos hermanos, como cristianos si no damos ese ejemplo. Y entonces queremos justificar y queremos mostrar y queremos decir y decimos de todo un poco, pero sin embargo no entramos dentro de ese aspecto institucional. El verdadero pecado para Lucas en este sentido es el hecho de disgregarnos, de salir de la comunidad. Y entonces aquí, queridos hermanos, por eso continúa, ¿verdad? Después. Y nos dice, en la medida en que nosotros respetamos, escuchamos, navega mar adentro, entra Pedro, entra comunidad cristiana. Ahora tiren las redes, pero Señor, bregamos toda la noche, hoy pona, pero se dan cuenta que en la medida en que nosotros
subimos a la barca en la medida en que nosotros procuramos unir a la comunidad. Ciertamente que el fruto, miren, eran tantos los peces, dice, por ser tú, Señor, el que nos estás diciendo, vamos a tirar nuestras redes. Socio, baila Yuhua. Quedan todos asombrados. Había sido que si procuramos, si nos esforzamos, cuando nosotros nomás, cada uno en su barquita, cada uno en su iglesia, cada uno en su secta, lo único que hacemos es dividir al mundo, dividir a las personas, dividir a las familias, nos dividimos entre nosotros. Y entonces después, oye, pucapaña endereje, ¿verdad? Oye, pucapaña endereje. Nos tienen como títeres, ¿verdad? Porque no hay esa fuerza de la unidad. Como decían los romanos, divide y podrás imperar, tu imperio va adelante, pero tenés que dividir a las personas. No se tienen que entender entre ellos y entonces jamás serán solidarios para luchar contra el enemigo común. Queridos hermanos, hoy el Señor una vez más nos llama entonces a esta unidad. Y sobre todo se dan cuenta, por eso dice que cada uno de nosotros que estamos llamados a la unidad nos dice, desde ahora, ustedes desde ahora serán pescadores de hombres. Es decir, todos estamos llamados primero a vivir en la unidad, pero también a predicar la unidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: fortalécenos en nuestra misión, Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que al partir cada día el pan de la palabra y de la Eucaristía, transforme gradualmente su vida, acercándolos cada vez más al Señor, que los ha llamado a ponerse al servicio de la Iglesia. Oremos al Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Por la vida consagrada en el Paraguay, para que acorde con los signos de los tiempos, siga siendo profecía del reino con el testimonio y con el apostolado particular. Oremos al Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Por los hombres de gobierno, para que acojan la tarea que Dios les ha confiado de custodiar y hacer fructificar la creación, de promover y defender la vida humana con su dignidad y de proteger el núcleo de la sociedad, que es la familia. Oremos al Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Por los jóvenes que pertenecen a los diferentes movimientos eclesiales, para que el Señor siga fortaleciendo su misión de ser alegría y ejemplo para los demás. Oremos al Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que limpias del mal este mundo, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Con los ojos limpios de la fe, luz que transforma todo a mi alrededor. Ángeles te adoran junto a mí, pues tú eres nuestro Dios y Rey. Tierra Santa es este lugar, donde te ha consagrado en medio del altar. Tu presencia eucarística es real. En el santo sacramento de tu altar, nos bendice con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz, en un acto de tu singular bondad. Tu presencia eucarística es real. En el santo sacramento de tu altar, al sentir tu amor inmenso que nos toca el corazón, nos postramos en humilde adoración. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y como siempre nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristianos, invocamos su nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos concluido esta Eucaristía, podemos continuar en la paz y en el amor del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan todos una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. La
palabras, y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgias de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a pesar puedo comprender que una madre no se cansa de esperar.
cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro nos regala lo mejor de su palabra, nos invita a hacer este camino siempre de salvación. Y hoy nosotros estamos leyendo en este quinto domingo del tiempo ordinario del libro de Isaías, capítulo 6, 1 al 2 y luego del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él, y se gritaban uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, yo hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, estás perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: aquí estoy, mándame. Queridos hermanos, esta es la vocación que nos está presentando el profeta Isaías. Yahvé que salva. Ñandeyara ñanerenoi. Primero nos presenta quién es el que nos envía. Y nos va describiendo el trono del Señor, es decir, el Santo, 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 que es el Dios del universo, quien nos llama. Y ahí viene la voz, queridos hermanos, que tenemos que encontrar en nuestra conciencia. Este año que le estamos dedicando a la vida del laico, es decir, a todo cristiano bautizado que vive como laico comprometido. ¿A quién mandaré? Se hace una pregunta retórica al Señor. O por andúa lleva, maico la jota, ma jotomo meu, ma la jota y ma jotomo sarambi, she aipotá vagina enteroetea penguanao maje. Peñe eponame seba y chupecuera, ¿verdad? Es decir, el Evangelio. Opea la ñadeñamos sarambíbana. Y ese es el llamado que hoy estamos recibiendo de parte de Dios. Queridos hermanos, respondamos como Isaías: aquí estoy, mándame, Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.